Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos cansados después de haber escuchado todas estas importantes disertaciones, entonces espero no aburrirlos demasiado con una última reflexión que espero sea de utilidad. Y es cuál puede ser la importancia de Querétaro en el tema de la libertad religiosa, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. El itinerario para poder tener una reunión como la que hoy tenemos ha sido muy doloroso y muy tortuoso. Hace 15, 20, 30, 50, 100 años hubiera sido imposible que en una legislatura estuviera un pastor protestante, un obispo católico, un diputado, sentados en el presidium de una reunión, platicando de estas cosas con paz y con libertad. El itinerario ha sido dificilísimo. Antes del año 1992, no había reconocimiento de ninguna denominación religiosa a nivel jurídico, es decir, desde el punto de vista jurídico no existían las iglesias. Pero sí había un área de la Secretaría de Gobernación dedicada a atender el fenómeno religioso. La dirección se llamaba así, Dirección General de Explosivos, Armas de Fuego y Ministros de Culto. Parece broma, pero este era el nombre oficial y muestra en buena medida de dónde venimos. Entender que el fenómeno religioso es así de peligroso como un arma de fuego o un explosivo. Y por lo tanto tiene que estar bajo el control, el monitoreo, el espionaje de las instancias de la Secretaría de Gobernación. No sé si me explico. De ese mundo un poco paranoico, en donde se imaginaba algunos gobernantes que las iglesias, particularmente la católica en México, ¿no?, seguramente deseaban tomar el poder, que seguramente un obispo como Monseñor Faustino seguramente quería ser gobernador y cosas así, pues obviamente generaban este tipo de nomenclaturas a la hora de definir sus órganos oficiales de control. Sin embargo, en el año 79 había venido el Papa Juan Pablo II y por primera vez en muchas décadas un religioso con vestimenta clerical se había paseado por las calles de México a sus anchas. Varias denominaciones de grupos anticatólicos y antirreligiosos pidieron al presidente de la República que se le sancionara porque estaba violando la Constitución de la República, en donde no era permitido que de manera ostensible, visible, alguien manifestara pertenencia religiosa hacia alguna denominación. Es decir, que una religiosa saliera vestida como religiosa o un sacerdote con vestimenta clerical estaba prohibido y mucho más pues el Papa. Entonces el presidente José López Portillo dijo, sí, lo vamos a sancionar y yo voy a pagar la multa. Y así se resolvían las cosas en este país. Así se resolvían las cosas en este país. Es decir, de manera discrecional, altamente arbitraria, cuando había que apretar a las denominaciones religiosas, pues todo el rigor de la ley, cuando había que ser amigable con el pontífice o con el representante religioso que viniera al caso, pues obviamente se hacían excepciones generosas. Y en el año 92 viene un momento importante en donde Querétaro comienza a participar en este asunto. ¿Por qué? Porque un joven obispo recién llegado a una diócesis más bien pequeña, mediana, una diócesis que se llamaba Querétaro, es invitado por el nuncio de aquel entonces, que es Girolamo Prione, a empezar a concebir en el año 91 cómo reconocer la existencia de las iglesias en plural en este país. Y ese joven obispo hace algunos experimentos, etcétera. Lamentablemente las condiciones políticas no permiten que se avance en la propuesta integral y queda el artículo 24 constitucional como lo conocimos durante muchos años, asegurando la libertad de culto, pero no así la libertad de asociación, la libertad de expresión en público y en privado, de manera individual y colectiva, etc., sino que se reconoció la existencia de las iglesias y se les permitió con libertad vivir el culto dentro de los recintos de culto. Las leyes secundarias que se crearon para aterrizar esta norma constitucional reflejan esta mentalidad tal cual y son las hoy vigentes, por cierto, en donde todavía se sigue viendo a la religión como un asunto de vida privada, restringidísimo, y en donde aguas si te sales de cierta atmósfera con incienso y con sotana, porque si te sales de ese ambiente y expresas tu religión, puedes entrar en un problema, en época electoral o fuera de ella. Pasaron los años, y ya en el año 99-2000, más bien en el año 2000, de repente hay un nuevo escenario político en México, se instala una mesa de transición del nuevo gobierno de la República entrante,
dedicada exclusivamente a la libertad religiosa. Y justamente, otra vez, el obispo de Querétaro, junto con otros obispos, deciden participar en esa mesa, pero sugieren que no sea exclusiva de la Iglesia Católica, sino que participen la mayor cantidad de denominaciones religiosas. Porque si hay que mejorar la normatividad, no es para hacer un concordato que asegure fueros especiales para la Iglesia Católica, eso dicen los católicos, sino es para asegurar los derechos de todos por igual, creyentes y no creyentes. Esta decisión estratégica fue muy importante, porque se conformó una mesa plural donde estuvieron judíos, anglicanos, evangélicos de todas las denominaciones, presbiterianos, asambleas de Dios, mormones, testigos de Jehová, etcétera, y se tomó una decisión increíble, histórica, que a mí me sorprendió en el momento en que se tomó, que se decidió que todo lo que se le propusiera al nuevo presidente de la República en el año 2000 no surgiera por mayoría de esta mesa de transición, sino solo por unanimidad. Hasta que todas las denominaciones religiosas, hasta la mexicanidad, que era muy chiquita en aquel entonces, estuvieran totalmente de acuerdo en lo que se le iba a proponer al presidente de la República, se aprobaba algo y se le proponía al nuevo gobierno. Y así es como nació una propuesta de cómo reformar el artículo 24 en clave del artículo 18 de la Declaración Universal y el artículo 18 del Pacto de San José, que dicen más o menos lo mismo, ya los hemos escuchado aquí en varios momentos durante esta exposición. ¿Por qué era importante esto? Para destrabar la idea del viejo liberalismo mexicano, bastante retro, bastante pasado de moda, totalmente al margen de los avances en materia de derechos humanos a nivel internacional, destrabar la idea de que la religión es un asunto exclusivo de la vida privada para los sábados, los domingos y las fiestas de guardar. Es decir, expander la idea, que ahorita se expuso de manera muy sencilla y muy acertada aquí por nuestro compañero, de que la experiencia religiosa baña toda la vida en todas sus dimensiones y que tiene pleno libertad y pleno derecho a la experiencia religiosa de existir en la vida pública, al igual que cualquier otra convicción ajena a la religión, de tipo ético, de tipo espiritual o de lo que sea. En otras palabras, la más amplia libertad con el único límite del respeto al derecho de terceros. En otras palabras, lo que se le propone al presidente Vicente Fox en aquel entonces es un sano liberalismo, pero actualizado, ya no bajo el código del racionalismo un poco anticlerical, un poco anticristiano, un poco antirreligioso, que había lastrado tanto la historia de México del siglo XIX y principios del XX, a veces con persecuciones desastrosas en materia religiosa, sino bajo un nuevo liberalismo ya no racionalista, sino un nuevo liberalismo modernizado, en donde se reconoce no al individuo, sino a la persona, como un sujeto individual, pero al mismo tiempo comunitario. Y por lo tanto no se vale restringir el derecho a la libertad religiosa solo a lo individual, sino también a la experiencia colectiva, etc. Lamentablemente, esta propuesta y esta mesa de transición, que fue muy pujante, en un cierto momento por una decisión política se suspende y todas las denominaciones religiosas quedamos como en shock en el año 2000. Recuerdo que su servidor particularmente trabajaba muy de cerca de anglicanos, judíos y presbiterianos, justamente en un área estrictamente como de reflexión jurídica, y quedamos en shock en el momento en que nos avisan que esa mesa de transición se suspendía, faltando como 15 días para la toma de posesión. Luego supimos o medio intuimos por qué, porque se tenía el plan de que en vez de reformar la Constitución se hicieran leyes secundarias que todavía no estaban escritas, y a la hora que se hacen, vemos que son redactadas en clave del viejo liberalismo revolucionario clásico, totalmente en una visión retrógrada y para nada avanzando hacia un nuevo clima de libertades. Esto fue muy preocupante, muy preocupante, pero en el año 2001 continuamos algunos de nosotros en distintas denominaciones reuniéndonos y fue una cosa misteriosa, pero creo que tiene su significado. Es que en un cierto momento a su servidor la Red de Ministerios para la Familia, que es un grupo de evangélicos que se reúnen particularmente con dedicación en la pastoral familiar, nos invitan a exponer justamente la síntesis de todas nuestras reflexiones a nivel filosófico, jurídico, etcétera. Lo dimos en una conferencia, luego salió publicado en esta revista de estudios jurídicos que se llama Ars Juris, es una revista científica de tipo jurídico, y poco a poco este texto
fue ganando más y más consenso. A los obispos mexicanos también les gustó ya en sus nuevas etapas de gobierno, el año 2003, 2006, etcétera. Y así es como se fue generando un cierto acuerdo, una cierta cosmovisión común, de que, uno, no había que buscar un concordato, es decir, un estatus especial para reconocer a la Iglesia Católica como si tuviera derechos especiales. Segundo, que había que luchar por los derechos de todos los creyentes y no creyentes por igual, para que puedan vivir en conciencia sus opciones en materia religiosa con total libertad. Y tercero, que había que actuar en dos planos, el jurídico y el cultural. ¿Por qué? Porque las soluciones puramente jurídicas no funcionan. Las leyes pueden estar muy bien o muy mal, pero si el ambiente cultural no está cuidado, educado, renovado, de nada sirve tener una gran transformación jurídica, porque las actitudes, los estilos, las mentalidades que todavía, ahorita lo decía afortunadísimamente el pasado expositor, aún en ciertos ambientes políticos, legislativos, etcétera, existe una cantidad de prejuicios basados en el viejo liberalismo revolucionario que es sorprendente, es sorprendente. Y así es como de repente llegamos hacia el año 2011, 2012, en donde aquí en el Centro de Investigación Social Avanzada, en Querétaro, lanzamos la propuesta de una reforma constitucional del artículo 24, que como ustedes saben, pues fue aprobada en el año 2013. En la exposición de motivos es prácticamente este texto, los párrafos son tal cual, se copiaron de este texto, y luego publicamos una evaluación de esa reforma del artículo 24 en este otro librito publicado por IMDOSOC, donde se hace una serie de reflexiones jurídicas sobre las ventajas que tiene la nueva reforma y también algunas deficiencias, porque hubo un manoseo legislativo que hizo que la reforma constitucional no fuera perfecta. Un tercer referente bibliográfico que me atrevo a sugerir y a recomendar es este librito que publicamos Mary Ann Glendon, profesora de la Universidad de Harvard, Paolo Carozza de la Universidad de Notre Dame, un grupo de amigos y su servidor, para tratar de impulsar, no solo a nivel jurídico, sino cultural, que en México se requiere una nueva comprensión del Estado laico, tal y como ahorita además la escuchamos muy acertadamente por los demás expositores. Y hoy tenemos consejos interreligiosos en varios estados del país. Hace 15 años, cuando justamente al mismo obispo de Querétaro se le demandaba públicamente por parte de un partido político como enemigo de la laicidad del Estado, y procedió la demanda y fueron 6 meses de litigio y se le quería meter a la cárcel y cosas así, justamente el gran asunto es que no había espacios reflexivos ciudadanos como este que permitieran tener una renovada cultura de libertad religiosa y que se empezara a actualizar, a modernizar hasta el lenguaje para referirnos a estos temas de manera más acertada. Al final, aquel litigio de demanda lo ganó el obispo de Querétaro y otros 6 obispos que habían sido demandados. Sirvió justamente para apuntalar el camino para la reforma constitucional y hoy todavía tenemos un camino que continuar emprendiendo. Tenemos pendientes las leyes secundarias, que siguen siendo las viejas leyes secundarias, la ley de asociaciones religiosas y culto público y el reglamento de asociaciones religiosas y culto público no están basados, inspirados en el nuevo artículo 24 constitucional, sino que fueron creados a la luz del viejo artículo 24 constitucional, entonces requieren renovación y actualización. Segunda cosa, algo que es muy afortunado ver en Querétaro, que se requiere también que los propios estados de la República haya reconocimiento explícito. Entre más explícito sea el reconocimiento a la libertad religiosa, más vigente será este derecho. Derecho que no se ejerce, derecho que se pierde. Los derechos son para ser ejercidos y por lo tanto en el momento en que en Querétaro tengamos incluido esto en nuestra constitución estatal, será para ejercerlo, es decir, para que todos podamos vivir con la más amplia libertad esta nueva manera de ser, de pensar, de actuar, de organizarnos en un nuevo clima de pluralidad y convivencia, en donde las diferencias no sean vistas como un enemigo, sino como un factor de enriquecimiento para el bien común. Y finalmente, la agenda cultural evidentemente es un tema en donde debemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque más allá de reformas jurídicas y de cosas de políticos y legisladores, la parte educativa que todos tenemos que emprender para que nuestras propias denominaciones religiosas se comprenda que tenemos
pleno derecho a existir, a hablar, a participar de acuerdo a nuestras propias convicciones en el espacio público, hay que hacerlo vigente, transparente y pleno. En muchos de los medios de comunicación a veces también existen prejuicios y es importante ayudarles también a los medios de comunicación a entender que no hay país desarrollado en el mundo en donde no se reconozca a plenitud el derecho humano a la libertad religiosa y el que toda persona, sea ministro de culto o no, goce de plenitud de derechos humanos, civiles y políticos. Los derechos humanos no se le regatean a nadie, ni siquiera a los ministros de culto. Por eso es tan importante que también los medios de comunicación nos ayuden a mostrar que a nivel no solamente local o de un cierto grupillo, sino a nivel internacional, existe una nueva conciencia de que ninguna convicción ética, religiosa o de conciencia puede ser discriminada, sancionada, señalada, reprimida, más que solo en los casos más que solo en los casos en donde viole la libertad y la presencia de otros. En otras palabras, la más amplia libertad con respeto a derechos de terceros y se acabó. Ojalá todos podamos contribuir, pues, a apoyar estas iniciativas de reforma constitucional local. Ojalá Querétaro siga contribuyendo en los procesos, no solamente locales, sino nacionales, para que este derecho sea vigente. Y ojalá todos, como creyentes o como no creyentes, veamos que es mejor siempre vivir en una sociedad de libertades que en una sociedad de restricción. En una sociedad de libertades que en una sociedad de miedo y de precaución. Siempre es mejor la libertad, aunque esto conlleve riesgos, que el control a modo arbitrario por parte de quien esté en el poder. Ojalá esto siga avanzando y cuente con la contribución de todos los que estamos aquí presentes y de toda la sociedad. Muchísimas gracias.